que voy a bajar abajo y voy a usar acá para... Así estoy más cerca de ustedes y así los conozco mejor. Gracias. Muy bien, pastor, no sé qué área conoció de Chiriquí, pero venimos de la parte de Tierras Altas, que se llama en Chiriquí. Ese es un sector donde la mayoría de los hermanos son productores de las legumbres, de lo que se consume en Panamá. Y son tierras productivas, fértiles, en gran medida. Igual los hermanos también han hecho una obra grandiosa en ese lugar. Nuestra comunidad cuenta con 8 iglesias adventistas en ese sector. Y las 8 las atendemos. Lo interesante es que ya ellos casi terminaron de evangelizar ese sector. No hay dónde evangelizar. Pero tenemos un desafío. El desafío es que han quedado muchos ex-adventistas viviendo ahí. Así que ahora que estoy yo acá estas 2 semanas, le pedí a mis ancianos que lo que queríamos hacer era visitar a todos los ex-adventistas. Y cuando yo llego ahora en las últimas semanas de junio, estaremos visitándolos a todos ellos para ver cuánto recuperamos. Nuestra meta es hacer otra iglesia solo de ex-adventistas. Esa es la meta. Así que estamos orando por eso y esperamos en Dios que podamos tener un buen resultado. Así que les envío los saludos de todos mis hermanos que estamos en constante comunicación. Ellos saben que yo estoy con ustedes aquí hoy, así que de parte de los hermanos de la iglesia de Cerro Punta les envío un caluroso saludo a cada uno de ustedes. Muy bien, el domingo comenzamos la semana de familia. Hoy vamos a hablar de un tema que también me apasiona, me encanta, y me encanta por la sencilla razón de que estos son temas que tienen que ver con los tiempos finales y coincidimos con la lección de escuela sabática. Y quiero meditar un poquito con eso con ustedes para que ustedes puedan analizarlo. Sí, así que vamos a... La primera pregunta que tengo para ustedes es, y aquí sí pueden preguntarme y contestar, es... El sellamiento, ¿cómo ustedes lo consideran? ¿Es un proceso en el cual entramos cada uno de nosotros o es una acción que Dios hará en algún momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un proceso o una acción? A ver. Una acción. A mí me gusta que haya diferencia porque así podemos analizar bien el tema. Y la idea es aclararlo, ¿verdad? ¿Por qué decimos un proceso? A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Por qué usted dice que es un proceso? A ver mi hermano, dígame. Yo pienso que es un proceso porque como venimos preparándonos, hemos seguido, ¿verdad? Ya. Estamos entendiendo para que nosotros nos recuerden porque es un proceso que venimos recorriendo. Ok, muy bien. Y hermana, ¿por qué usted dice que es una acción? Porque es un proceso, pero en el momento que Dios diga, les va a sellar. Una acción. Muy bien, interesante. Bueno, pudiera ser los dos correctos. Lo cierto es que generalmente como adventistas tenemos un concepto equivocado en las cosas de Dios. Por ejemplo, decimos que todos esperamos recibir el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero algunos adventistas creen que el derramamiento del Espíritu Santo será una acción. Ya. Como hacen los testigos de los evangélicos, ¿verdad? Recibe el Espíritu, ahí está. Y no, si ustedes analizan los discípulos cuánto tiempo demoraron para recibir el Espíritu Santo y estuvieron con Jesús, no es que estuvieron a solo 3 años y medio con el maestro, después 40 días con el maestro porque resucitó y aún todavía unos días más, entonces que pudieron ellos ¿qué cosa? Recibir el Espíritu. Pero algo que me encanta de esa descripción es que la Biblia dice que estaban como unánimes juntos. Ustedes han logrado descubrir qué significa estar unánimes juntos. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes en esta mañana, hermanos, vengo aquí a la iglesia porque quiero que oren por mí? Yo tengo una gran debilidad. Me gusta ver a las mujeres. Dicen, wow, pastor, usted tiene un problema serio. Vamos a llevarlo a la junta de una vez a resolver eso. ¿Verdad? Pero si yo hago eso como persona y como un miembro de iglesia que quiero salvar mi vida para Dios, y si les digo, les confieso mis secretos más íntimos que puedo tener,
¿Con qué propósito lo hago? Ahí está el concepto. Si somos una familia unida, no lo veremos como un problema, lo veremos como una victoria. Porque cada persona que abre su corazón a Dios y lo hace públicamente ante ustedes, está demostrando que necesita el poder de Dios para crecer. ¿Estamos claros en eso? Y el día que eso pase en esta iglesia, denle gloria a Dios a eso. Porque estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos en el tiempo final. ¿Amén? Muy bien, entonces ahora sí estamos listos para empezar a estudiar y analizar. La primera parte nos habla del texto que hemos buscado. Y me gusta este texto porque es una confortación, es una seguridad que Dios me da. Dice la Biblia: por tanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y por qué dice la Biblia de mi paciencia? Claro, y es porque hemos estado esperando. Ustedes están en este momento diciendo: pastor, ¿cuándo viene el Señor? Yo quisiera que fuera ya, ¿cierto? Pero el concepto que dice aquí de mi paciencia es porque el Señor todavía tiene otros hijos que no son de este pueblo que hay que salvar. ¿Estamos claros? Y esa es la razón por la cual Dios nos da ese premio. Por tanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, dice el Señor, te guardaré en la hora de ¿qué? De la prueba. Pero quiero aclararles algo. Dios nos va a guardar en la hora de la prueba, de cierta prueba, pero no de toda. ¿Estamos claros? Y eso lo vamos a ver con el tema más adelante. Ahora bien, vamos entonces a analizar un proceso, una acción. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis 7, 2, 3. Perdonen que no use la Biblia, lo que pasa es que ya yo tengo que leer, pero en el iPad me es más fácil leer porque ya la letra es más grande. Así que no crean que yo desperdicie la Biblia, no, yo uso mucho mi Biblia. Solo que en momentos de rapidez como ahora, que necesito avanzar rápido, uso el iPad para esta situación. Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Noten el concepto. Vi también otro ángel que subió desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Noten bien eso. Como clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra, el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué dice ahí? Hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellado en su frente a los siervos de ¿quién? De nuestro Dios. La razón por la cual el Señor no ha venido a esta tierra, porque aún los ángeles se encuentran sellando ¿a quién? A los siervos. O a nosotros. A nosotros. Ahora, permítame aclararle un concepto. Y voy a usar la ilustración de la plataforma. Supóngase que aquí en el centro está la cruz de Jesús. Y voy a usar mi izquierda para el inicio. Y en este momento aquí comienza el Edén. Todos los que han vivido hasta la muerte de Jesús. Mi pregunta es: ¿qué fe tenían ellos para creer en el Mesías? ¿Qué esperanza, qué confianza tenían ellos para creer que sus vidas serían no solo selladas, sino serían salvadas en el tiempo del fin? ¿Qué fe tenían ellos? ¿Qué esperanza? ¿Se acuerdan ustedes? La promesa del Mesías. Pero más que todo, ¿cómo se simbolizó ese concepto en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Con Adán y Eva, con el Cordero, ¿se acuerdan? Con el Cordero. Luego con Moisés, ¿se acuerdan cuando en un momento el pueblo estaba siendo mordido por la serpiente y le dice qué cosa? Mira la cruz, ¿dónde está qué cosa? La serpiente, y todos miraron qué cosa, a la cruz. Así que la cruz de Cristo representa la salvación de todos aquellos que murieron desde Adán hasta la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, venció el pecado de ¿quiénes? De todos ellos. En otras palabras, es ahí donde se cumple la promesa de Génesis 3:15, ¿cierto? Y también lo que Moisés enseñó acerca del santuario, que todo era simplemente un ejemplo, una ilustración
de lo que verdaderamente ocurriría ¿en dónde? En la cruz del Calvario. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Por eso el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se fijó en la cruz. Y cuando Jesús murió, fue, por decir así, el sello que permitió que ellos pudieran estar seguros en quién, en Cristo Jesús. Ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa de aquí en adelante? Bueno, Apocalipsis nos da mucha evidencia sobre esto, especialmente cuando nos habla de los 7 sellos. Cada sello representa una parte de la historia de ¿qué? Desde los tiempos de los discípulos, ¿hasta cuándo? Hasta nosotros. ¿Estamos claros? Pero entonces entramos en otro proceso. Ahora viene otro concepto. Apocalipsis 13, 16, 17 nos dice, pueden buscarlo rapidito, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera ¿qué cosa? La marca o el nombre de la bestia o el número de ¿qué cosa? De su nombre. En otras palabras, y aquí viene lo interesante, siempre Satanás se ha copiado del modelo divino para hacer su estrategia para vencer al mundo. Así como Dios tiene una marca, tiene un sello, también Satanás tiene una marca y ¿qué cosa? Y un sello. ¿Estamos claros en eso? Lo que nos dice la profecía a nosotros es que ni usted ni yo podemos estar en término medio. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Ese es el concepto. Ahora bien, pasemos a la siguiente. ¿Qué es realmente las características del sellamiento? Primeramente yo voy a hablar de la semejanza de carácter. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las características que yo puedo evidenciar que verdaderamente somos sellados? En primer lugar, el sello consiste en el nombre de Dios, ¿en dónde? En nuestra frente. Así dice el texto bíblico, que Dios pondrá su sello en nuestra frente. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:12, al vencedor, dice la palabra de Dios, yo le escribiré el nombre de él sobre el nombre de ¿quién? De Dios. Interesante. Pero realmente, ¿qué significa que Dios ponga en mi frente el nombre de Dios? ¿Qué quiere marcar Dios con este concepto? Porque también Apocalipsis 14:1 nos dice que los 144,000 tendrán el nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? Ahora yo les pregunto, a ver si ustedes recuerdan algo. ¿Qué significa eso? Que el Señor pondrá el nombre en nuestra frente. ¿Correcto? Ajá. ¿Qué más? A ver, aflórenme. ¿Qué más? Nos identifica como sus hijos. Nos identifica. ¿Qué más? Nos identifica como sus hijos. Muy bien. ¿Qué más? Pertenecemos a él. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Vamos, vamos. Ustedes tienen más que darme. La palabra de su paciencia. Escogido, dice el No, esa no es la palabra que yo estoy esperando. A ver. ¿Carácter? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene por el carácter? amor. Tiene la experiencia de carácter. Ajá. ¿En qué se difiere a los demás? En que llegamos a asemejarnos al carácter de quién? De Dios. ¿Están entendiendo que la frente, lo que Dios quiere poner en nuestro nombre, el nombre de Él, es realmente que nosotros lleguemos a la semejanza, en la imagen de Dios, en su carácter? ¿Estamos claros en eso? Por eso, mis queridos hermanos, como decirlo clarito y rapidito, si yo no dejo de ser soberbio, si yo no dejo de ser impaciente, porque soy impaciente, si yo no dejo la ira a un lado, si yo no dejo de ser a veces, allá en Panamá, el que es apretado financieramente, se le llama chinchorro, por un contralor que tuvo Panamá en un tiempo, que era controlador al máximo. Así que el que es cotudo, como le dicen, se llama chinchorro. Tacaño. Bueno, tiene otras palabras también. Lo que quiero decirles con esto es que para llegar a tener el sello de Dios en nuestra frente, tenemos que dejar nuestro carácter de piedra y ir con Jesús para que Él nos moldee a través de su Espíritu para empezar a tener la semejanza del Señor en nuestra vida. ¿Vamos claros ahí? Muy bien, vamos bien entonces, vamos bien. Porque lo dice al final, porque usted no lo puede leer muy bien. El nombre representa ¿qué cosa? El carácter. Otra característica del sellamiento es que somos de propiedad de ¿quién? Y amén por eso.
¿O no? ¿Puede Satanás jugar con nosotros? ¿Puede o no puede? Ah, esa es la palabra. Si lo permitimos, pero no puede. No puede. ¿Vamos claro? Mientras usted en mente, Satanás no puede leer su mente. Tenga eso bien claro. Satanás conoce la actitud humana y porque la conoce por miles de años, sabe cómo puede hacerlo, tentar a usted. Eso lo vamos a estudiar el próximo sábado, un poquito más sobre eso. Pero no puede invalidar su mente. ¿Estamos claros? Por eso nosotros no tenemos que ir al cementerio a la medianoche. Y no tenemos que dormir en una noche solo. Porque cuando nosotros oramos todas las noches pidiendo la protección de Dios, estamos seguros que Dios nos protege durante toda la noche. ¿Estamos claros? Si a usted le pasa algo a la medianoche, entonces medite si usted está orando constantemente, porque ahí está el problema. No hay otro. Pero los que son de Dios, le pertenecemos y somos de su pertenencia. Ahora bien, en la antigüedad, ustedes lo pueden ver ahí, se marcaban a los animales como propiedad. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento nos evidencia que también él llevaba el sello cuando decía santidad a Jehová. Pero el sellamiento en el tiempo final será una marca indicativa de que pertenecemos a Dios y que somos posesión suya. Y los marcados con el nombre de la bestia son propiedad ¿de quién? De la bestia. ¿No te interesa? Pero ya estamos describiendo que el sellamiento o el llevar el nombre de Jesús en nuestra frente es representar ¿qué cosa? Su carácter. Y si nosotros no estamos haciendo nada por cambiar este carácter de mi vida y dejar que el Señor me transforme, entonces estoy en problemas. ¿Estamos claros? Porque usted puede ser adventista de 20 años, pero sigue siendo el mismísimo con ese carácter que tiene. Entonces el Señor no ha hecho nada por su vida. ¿Estamos claros en eso? Y nosotros tenemos que evidenciar que el Señor sí está haciendo algo, ¿qué cosa? En mi vida. Eso tenemos que evidenciar, porque es parte de nuestro sellamiento y es parte de lo que Dios quiere que hagamos. En otro concepto, vamos al siguiente, el sellamiento es como protección, y aquí viene lo interesante. La sangre del cordero pascual rociada sobre los jambas y el dintel de la casa de los israelitas era la señal para que el ángel destructor pasase sobre quién? De largo sobre los hogares. Mis queridos hermanos, esto es una evidencia contundente. Cuando usted está en las manos del Señor, usted sabrá cuando Dios da una orden y usted la cumplirá al pie de la letra. En el tiempo de los israelitas, cuando estuvieron en Egipto, no entendían ese mensaje. Y la historia nos dice que muchos judíos perdieron a sus hijos primogénitos por no poner la señal en doble en el entero. Como también hubieron muchos egipcios que creyeron en el Dios verdadero y sus hijos se salvaron. Eso nos da una tremenda lección a nosotros. Nosotros no nos vamos a salvar exclusivamente por ser adventistas. Tengan cuidado con eso. Y de hecho se lo digo desde ya. Yo no me voy a salvar por ser pastor adventista del séptimo día. Olvídense de eso. Yo me voy a salvar si logro ser un siervo de Dios fiel a su ¿ok? Eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora bien, ¿por qué el sello de Dios es protección? ¿De qué nos quiere proteger Dios? Primeramente de los poderes demoníacos que torturan a los hombres hasta el punto de que pierden la vida por eso. Y a mí siempre me causa tristeza, pero a la vez se ve cómico. Ustedes ven que los únicos en el mundo que ven a la turivieja, a la bruja, al animal de los ojos y todo ese tipo de historias que se oyen en los pueblos, solamente lo ven aquellos que van a su casa a medianoche, ¿qué cosa? Borrachitos, ¿verdad? Porque ya su mente no les da para qué, para ver las cosas. Solo ellos ven eso. Yo no he visto un adventista que me diga yo vi una turivieja o vi una bruja. No he visto que alguien me diga eso. O una llorona. Ustedes saben esas historias. Pero solo ellos ven eso. ¿Y saben por qué? Porque están en el dominio de Satanás. Y los que no estamos en el dominio de Satanás,
Dios no nos permite tener esas cosas. Ahora, ¿por qué nos protege Dios? Y aquí viene la parte que usted tiene que saber. Si usted es sellado, Dios le va a proteger de los juicios de Dios. ¿Amén? ¿O no es suficiente? Pues entonces digamos un amén. Dios nos va a proteger de qué cosa? De los juicios de quién? De Dios. Pero la pregunta es, ¿y de la persecución de la bestia? ¿Quién nos va a proteger? No. No. Y ahora les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Tener la protección de Dios de su juicio o tener la protección de la bestia? Pensemos. Y yo tengo que dejarlo bien claro eso, hermano. La persecución vendrá, los decretos de muerte vendrán, muchos podremos llegar a la muerte, no seremos protegidos, Dios permitirá eso para un propósito, amén. Pero si lo hacemos, le aseguro que cuando usted tenga que pasar por ese momento, Dios le dará el poder y la fuerza para resistir y seguir adelante confiando en el Señor. Tal como lo describió el pastor antes con la historia de Esteban. Es un ejemplo típico de cómo Esteban, al mirar al cielo y al contemplar lo que Dios le dio en visión, le dio el poder y la fortaleza para resistir la muerte con valentía. ¿Estamos claros? Así que no tengamos por eso. Es 1000 veces mejor morir ahora que morir al final. Cuando el Señor venga por segunda vez, por tercera vez, perdón. Es 1000 veces mejor. Así que tengamos eso bien clarito. Porque tenemos que ser conscientes en que vivimos en tiempos difíciles y necesitamos realmente preparar nuestra vida para el Señor. Bien, el sellamiento como auténtico. ¿Por qué tiene que ser auténtico? Porque denota fiabilidad. Los santos son sellados para hacer de ellos la posesión inviolable de ¿quién? De Dios. En otras palabras, Satanás ha intentado copiarse de todo de Dios. Ha inventado un falso Cristo, ha inventado un falso día de adoración, ha inventado muchas cosas para confundir a la humanidad. Pero si algo que Satanás no podrá hacer jamás es confundir o tomar una copia de un verdadero hijo de Dios. No lo puede hacer. ¿Estamos claros? Lo que significa que ese pulimiento de carácter que yo debo hacer, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, es lo que me dará el poder para vencer el mal. Y Satanás no podrá tener control de mi vida mientras yo tenga esa actitud de servir a Dios y hacer su voluntad. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claritos? Si está claro, digo un fuerte amén, porque estamos aquí aprendiendo del Señor. Ahora bien, vean lo otro concepto que quiero que ustedes vean aquí. No lo vamos a poder describir rápidamente porque quería hacerlo en la pantalla grande, pero será en otro momento. El sellamiento, aquí están los procesos. Lo que estamos viendo aquí son los sellos históricos que están en el libro de Apocalipsis. Y estos sellamientos tienen que ver con los 4 jinetes, el amarillo, el rojo, el carmesí y el negro. Tiene que ver con los rollos y vamos a ver algunas descripciones. Por ejemplo, el primer caballo que aparece en los sellos tiene que ver, dice que era un caballo blanco, jinete con arco y con corona. Ese fue en la época después de Jesús, o en el tiempo de Jesús, que el evangelio o la iglesia fue victoriosa. ¿Y por qué fue victoriosa? Porque fue el tiempo en que Jesús estuvo y la iglesia alcanzó la victoria con los discípulos. La historia nos dice a nosotros, y no tengo el texto ahorita que se lo quería encontrar para dárselo. La historia nos dice a nosotros que cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio, llegaron a cubrir a toda población habitada, llegaron con el evangelio. Imagínense ustedes. Y si hubiese sido así, ahí hubiera terminado qué cosa. Y el Señor hubiera venido, porque la Biblia dice que el evangelio tiene que ser predicado qué cosa, a todo el mundo. Pero Dios sabía que este mundo se iba a expandir más y por eso el tiempo que estamos viviendo son tiempos de gracia. El segundo sello representa que es el caballo rojo, jinete con espada, que quita la paz, representa a la iglesia en apostasía y fue cuando comenzó la iglesia a mezclarse con ¿qué? Con el Estado.
El tercer sello habla de la iglesia apóstata, aquella que ahora comenzó a poner reglas, costumbres paganas, las involucró con las costumbres ¿qué? Cristianas. Ustedes conocen la historia, no voy a detenerme en eso porque es un tema muy largo. Luego en el cuarto sello, Satanás toma a la iglesia apóstata y la hace suya y las almas bajo el altar en sello 5 son los que son llevados al trono y son aquellos que piden y claman porque Dios le haga justicia, y estamos hablando de los que murieron de aquí hacia atrás. Ellos claman por justicia y el Señor dice aún todavía falta. Y en el sexto sello son los que estarán antes de la venida del Señor cuando el cielo se abra. Ustedes saben que en estos dos conceptos hay un interludio. Hacemos la siguiente. El interludio del séptimo sello ocurrirán algunos hechos históricos que están registrados en Apocalipsis 21 del 1 al 8. Por ejemplo, y aquí viene una parte interesante, en la salida del Cordero, en el séptimo sello, hay un silencio como de media hora, dice la palabra de Dios. Y la descripción que dice la Biblia, que ese silencio se debe a que en el cielo es totalmente vacío, porque viene Jesús con quien, con los ángeles, ¿a dónde? A la tierra. Muy interesante. Luego encontramos el siguiente hecho: los muertos son juzgados por lo que hoy, por lo que está escrito, ¿qué cosa? En los libros. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? ¿En dónde? En el cielo. Ahora les hago la pregunta clásica. Tengan cuidado cómo me la va a contestar. La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima, ¿cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿lloraremos en el cielo, sí o no? Dice que enjugará toda lágrima. Él enjugará toda lágrima. Sí, de alegría. Sí, va a haber alegría. Pero cuando yo hablo de llorar es de tristeza. ¿Lloraremos en el cielo, sí o no? Ya no va a haber llanto, muerte ni dolor. Es una promesa. Pero cuando ustedes... Los agarré en mi tramo. Vamos a Apocalipsis. Los agarré en mi tramo. Ahora ustedes van a descubrir algo interesante. Apocalipsis 21, versículo 1. Noten lo que dice la Biblia, no lo digo yo, es la palabra de Dios. Tome atención a lo que vamos a leer. Dice ahí, vi un cielo, ¿qué cosa? Nuevo. ¿Una qué? Tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra que dice ahí pasaron. Y el mar que dice ya no existirá. Y yo, Juan, dice versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿qué cosa? ¿De dónde? Del cielo. Dispuesta como qué? Como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán ¿qué cosa? Su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como qué? Como su Dios. Y versículo 4, ¿qué dice? Vean ustedes. Ah, ahora se dio cuenta, ¿verdad? Ahora no, como que antes. Después, claro, ¿lloraremos en el cielo? ¿Lloraremos en el cielo? ¿Por qué, mi hermano, no lloraremos en el cielo? Dígame ahora, ahora usted va a tener que responderme a esa respuesta. ¿Por qué no? No entendió bien el texto. Vean conmigo, para aclararlo otra vez. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué se está refiriendo? Y luego dice, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué cosa? Pasaron. Y el mar, ¿qué dice qué cosa? ¿A qué se está refiriendo este texto? La tierra al cielo. Tercera venida de quién? De Jesús. ¿A dónde? A la tierra. Recuerden que repasemos. Jesús vendrá por segunda vez y ¿qué va a ocurrir? Los justos irán ¿dónde? Al cielo. Los impíos serán ¿qué cosa? Destruidos. Satanás será ¿qué cosa? Atado por ¿cuánto tiempo? 1000 años. Durante esos 1000 años, ¿qué haremos en el cielo? ¿Juzgaremos a quiénes? A los impíos. De paso, ¿qué significa impío? Impío es todo aquel
que conoció a Dios y lo rechazó. ¿Estamos claros? Y eso ahí pueden ver adventistas del séptimo día. ¿Estamos claros? Ahora bien, después que hemos juzgado, entonces, y Dios ya, para el humano y para Dios está clarito lo que pasó, entonces que vamos a venir ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, a la tierra nueva aquí renovada. Y es aquí en la tierra renovada, mi querido hermano, en que Dios va a enjugar sus lágrimas, no antes. ¿Ahora lo entienden? Lo que significa que nosotros en el cielo sí lloraremos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué vamos a llorar? Así es. Yo podría preguntar por un ser querido mío. Yo le digo, Dios, ¿por qué fulano de tal no está aquí? Y el Señor va a decir, bueno, ven, vamos a buscar los libros, míralo tú y te vas a dar cuenta por qué no está aquí. Y vas a llorar por la tristeza de que tus seres queridos no están allá contigo. ¿Estamos claros? Ahora, lo que yo debo de enseñarles a ustedes es la importancia que tenemos hoy en vida de orar por aquellos que no están en la iglesia, especialmente en mi familia. ¿Estamos claros? Porque yo no quiero que a ustedes les pase esa experiencia de llegar al cielo y asustados porque su familia no está en el cielo. Yo les confieso, yo hice ese plan apenas yo comprendí esto. Yo comencé a orar por mi hermana, y por mi padre, por un tío que es hermano de mi tía Denis, para que ellos volvieran a la iglesia. No le di estudios bíblicos a ninguno de ellos. Mi dedicación fue solo orar por ellos. Y cuando yo podía, les hacía un favor, lo que yo pudiera, se lo hacía con mucho gusto. Y en el año pasado, en el mes de abril, ¿verdad, mi tía? Tuvimos el placer de tener más de 4 bautismos porque todos se bautizaron. Así que la oración se puede, tiene poder. Y si usted me dice, pastor, que ya yo estoy chochita, estoy orando por mis hijos, pero nada que ver, mi recomendación es sígalo haciendo hasta la muerte. Porque Dios le va a dar una linda sorpresa cuando estemos en la oración. ¿Estamos claros? Y eso me recuerda a mi abuela. Mi abuela, desde que mi mamá se salió de la iglesia, siempre oró por ella y por su hijo. Ella murió y nunca se entregaron a la iglesia, pero después lo hicieron. Así que la sorpresa más grande que ella va a tener en el cielo es ver a sus hijos todos completitos en la iglesia. Así que no olvide este detalle que para mí es muy importante. Seguimos por falta del tiempo, ya me faltan 15 minutos y quiero terminar. Estos son los sellos escatológicos. Pasemos a lo siguiente. No lo voy a explicar por falta de tiempo, pero tienen que ver en el proceso del juicio, en el proceso del Satanás atado en la tierra. Esos son los sellos escatológicos. O sea, ¿por qué son los sellos escatológicos? Porque son sucesos que tienen que ocurrir y que todavía, ¿qué cosa? No han ocurrido. Por eso se llaman sellos escatológicos. Los otros son sellos históricos. ¿Por qué? Porque ya pasaron. Estos están, ¿por qué? Por ocurrir. Ahí están Satanás atado. Y usted me pregunta, pastor, ¿literalmente Satanás será atado? Y la respuesta es sí. Le voy a explicar por qué. Satanás ahorita es un ente espiritual, ¿sí o no? Puede estar en todas partes. Pero la Biblia dice que en el último tiempo Él se encarnará como ¿qué? Como Jesús. El anticristo. ¿Ok? Y para encarnarse Él tiene que tomar ¿qué cosa? La naturaleza. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Cuando Moisés le tiró al faraón la serpiente que hizo Faraón, mandó a su gente y también tiraron serpiente. O sea, lo que quiero decir es que Satanás siempre se ha copiado de ¿qué cosa? Del modelo de Dios, y lo va a hacer en último tiempo pensando que si se transforma en Jesús con las manos horadadas y con la huella, aquí con la herida, la gente va a creer en ¿qué? En Él. ¿Están entendiendo ese concepto? Y por eso ustedes están viendo ahora que el ecumenismo, la unión de las iglesias, está ¿qué cosa? En todo su apogeo. Así que Satanás está preparando su show de una manera tan poderosa. Por eso la Biblia dice que si fuere, engañará a ¿quién? Aún a los escogidos. Porque se va a presentar como el mismísimo Jesús, con las heridas en la mano, con la llaga aquí para decir, yo soy el Jesús. Por eso, usted tiene que tener claro una cosa. Cuando Jesús venga, les pregunto, ¿tocará tierra aquí? No. Tenga eso bien presente.
Vean por qué es importante ir a todas las campañas que vamos. Porque es bueno que usted recuerde eso. Porque le va a pasar como las vírgenes imprudentes, que cuando despertaron no sabían quién era Jesús, si el que estaba en el cielo o el que venía con la multitud en la tierra. Es falta de conocimiento. ¿Se dan cuenta? Si usted es un hacedor de la palabra de Dios, sabrá que el Señor nunca tocará esta tierra, porque el camino se tiene. ¿Estamos claros? Seguimos. Vamos a la siguiente porque el tiempo avanza y yo quiero presentarles algo a ustedes. Están los sellos escatológicos, ahí habla de la resurrección de los muertos, habla de la presentación de los justos ante el trono de Dios, que hay una gran disputa ahí porque algunos consideran que los 144,000 son un grupo y la multitud es ¿qué cosa? Otro grupo. Bueno, todavía no les puedo decir nada sobre eso porque estoy haciendo el estudio y espero un día terminar ese tema. Pero les aseguro, mi concepto es que es el mismo grupo. Por varias razones. Pero tengo que probárselo bíblicamente, así que no me preguntes sobre eso ahorita porque no tengo tiempo. Vamos a la otra, el sábado ahora. El sábado como el timbre o qué cosa. O el sello o un tratado legal. En otras palabras, hablamos del sellamiento, pero ¿qué hace que yo sea diferente a los demás o al mundo entero? ¿Qué va a ser la diferencia de que yo realmente estoy sellado para Cristo en comparación a otros que están sellados para Satanás? La diferencia va a ser el día de reposo. No hay otro. No hay otro. Esa va a ser la diferencia. El sábado es una señal o sello de la autoridad de Dios como creador, siendo los cielos y la tierra la esfera de su autoridad. La observancia del sábado se convierte en un sello puesto sobre quien porta, ¿qué cosa? La imagen de Dios. ¿Están entendiendo eso? Por eso la Biblia dice en Éxodo 31, 13 y 17, una señal entre mí, dice el Señor, y vosotros. Y luego dice en Ezequiel 12, 20, les di mi sábado como señal, evidenciando que eso será lo que hará la señal en los últimos días. El significado del sellamiento escatológico, ahí ustedes lo tienen. El sello en la frente garantiza la inmutabilidad de su carácter, son justos y seguirán siendo justos. El sello escatológico es una protección especial durante la crisis final. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted sea sellado, será protegido de los juicios que Dios caerá sobre este mundo. Tenga eso bien claro. No de todas las cosas que van a ocurrir, de los juicios de Dios usted será sellado. No le tocará. Como fue en el caso de los judíos cuando vinieron las plagas, ¿se acuerdan? Que ninguno les tocó las plagas de esa misma manera. Pero tenían ¿qué cosa? En la afrenta de quién? Del faraón, cuando los ponía cada día a trabajar más en esclavitud, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia. Entonces, en los últimos días, el conflicto será entre la marca y el sello, o sea, los poderes de Cristo y los de quién, los de Anticristo. Cada uno llevará el sello de Dios o de Satanás. Pero ahora sí, vamos a la parte final. ¿Qué dice Elena G. de White sobre todo esto? Y vamos a buscarla así. Lástima que no lo pueden leer. Pasemos a la siguiente, porque está en pequeño, pero se la voy a leer para que ustedes la tengan. El escepticismo y aquello que se llama ciencia han menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en la Biblia. Se aceptan alegremente errores y fábulas para que puedan seguir el camino de la complacencia propia. Eso es lo que ella está describiendo, es el ambiente que habrá en los últimos tiempos. Tenga cuidado. Yo no sé cuánto ustedes están informados, pero no sé si es que nos informamos más rápido fuera de Estados Unidos o los de aquí adentro, pero el año pasado se dieron hechos históricos sin precedente alguno en la historia de la humanidad y especialmente aquí en los Estados Unidos. Al aceptar la ley que puede autorizar a los gays, ¿qué cosa? Casarse. Es un hecho histórico sin precedente, que evidencia que este mundo está, la entrega de estos gobiernos están siendo entregados así abiertamente al dominio de Satanás. Así, tan sencillo como usted lo ve.
piense por un momento, ¿qué sucedió con todo esto que pasó el año pasado? Yo no sé si aquí en California sucedió, pero sí que en algunos estados de los Estados Unidos, inclusive el monumento a los 10 mandamientos fue ¿qué cosa? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? La Biblia fue removida de los lugares de juicio, en la corte, como evidencia de que con eso una persona decía la verdad. ¿Y todo por qué? No porque es que la libertad religiosa, los satánicos ahora dicen que nosotros solo favorecemos a los cristianos y también tenemos que darle derecho a ellos, y ahora ellos pueden poner también una estatua bonita de Satanás para que todo el mundo lo adore, podemos poner su iglesia y los satánicos ahora pueden evangelizar como hacen los cristianos. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Más tarde viene el Papa aquí a Estados Unidos y dice: señores, quiero informarles que antes la iglesia, el Estado, la religión estaba sujeta a la Biblia, ahora no. Ahora la Biblia está sujeta ¿a quién? A la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Están virando, como dice la tortilla, pero no para bien, sino para qué? Para mal. Pero nosotros estamos aquí, ¿qué cosa? Tranquilitos. No nos molesta eso, no nos afecta, estamos viviendo de maravilla, estamos felices de estar aquí. Comemos bien, disfrutamos los días, andamos sabrosamente, venimos a la casa, venimos a la iglesia el sábado en la mañana, en la tarde vamos a dormir perfectamente, estamos tranquilos, nada está pasando. Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? Vuelvo a repetir así. Dice: el escepticismo y aquello que se llama ciencia han menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en su Biblia. Se aceptan alegremente errores y fábulas para que puedan seguir el camino de la complacencia propia y no sentirse alarmados porque no procuran retener a Dios en su conocimiento. Dicen: mañana será como hoy y habrá mucha más abundancia, pero en medio de su incredulidad y placeres impíos se oye el clamor del arcángel y de la trompeta de Dios. ¿Están comprendiendo ese concepto? Vamos a otro para que sea un poco más. Dice: ¿es hora de despertar o de seguir dormidos? Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente, ¿qué dice ahí? Apacibles. ¿Qué los sostendrán cuando venga la gran prueba? ¿Están comprendiendo eso? Y luego dice: y se ha promulgado el decreto contra aquellos que no quieran adorar la imagen de la bestia y recibir su marca en su frente o en su mano. Ese tiempo solemne no está lejos, y en vez de volverse débiles y resolutos, los hijos de Dios deben cobrar fuerza, valor para el tiempo de la tribulación. Hermano, esto está ligado con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Saben por qué? Porque el error de las imprudentes fue que durante su vida, su tiempo de vida, no hicieron nada para preparar su vida e ir al reino de los cielos. No hicieron nada. Vivieron una vida dentro de la iglesia, amparados por la iglesia, y se creyeron que con solo estar en la iglesia era suficiente. ¿Vamos claros en eso? Mientras que las prudentes, en eso hay algunos aquí que pueden ser, digo algunos porque así es lamentablemente, las prudentes que hicieron secretamente, sin decirle nada a nadie, están haciendo la obra misionera, están trabajando, están predicando, están ayudando al prójimo, están haciendo aquí. ¿Y saben qué va a pasar? Va a llegar un momento en que ellas van a descansar en el Señor, van a morir, pero sus obras estarán, ¿qué cosa? En el Señor. Esa es la diferencia de las que tienen aceite en su vasija y las que no tienen, ¿qué cosa? Aceite. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando yo era chiquillo, joven, 15, 16 años, nos reuníamos en la iglesia, los jóvenes, y comenzamos a preguntar, después que pasó una campaña: ¿y qué pasa si el Señor viniera hoy? Así nos decíamos, ¿qué pasaría? Éramos jóvenes, 12, 15 o 13 años. Y decían algunos: bueno, si el Señor viene hoy, lo primero que yo voy a hacer es casarme, porque como en el cielo no va a haber matrimonio, yo tengo que saber qué es eso. Así decíamos. Éramos chiquillos, pero pensando que si el Señor viniera, ¿qué cosa? Hoy tendríamos que hacer algo. Ya yo me he casado, ya tengo un hijo, tal vez ustedes lo conocieron, estuvo por aquí unos meses atrás, y el Señor no ha venido. Pero ahora yo sé que como voy para abajo, ya yo sé que yo puedo tener un tiempo de ¿qué? De vida. Y la pregunta es: ¿y si el Señor no viene en mi tiempo de vida, qué va a pasar?
¿Dónde va a estar mi preparación para el reino de los cielos? Ya debo comenzar a hacerlo. Porque yo no sé cuánto tiempo, qué cosa voy a vivir. ¿Están entendiendo ese concepto? O sea, nuestra preparación para el reino de los cielos tiene que ser ya. Eso lo decimos siempre. No, pastor, y ya que tenemos que hacerlo. Pero lo decimos, lo sabemos, pero no lo hacemos. Y ese es el grave peligro en que nos encontramos como adventistas del séptimo día. Nos creemos ricos, pero somos desnudos, miserables, porque tenemos el conocimiento, pero no lo practicamos. ¿Estamos viendo el problema que estamos metidos? Seguimos, voy rapidito. Ustedes me perdonan si me paso unos minutos más, pero es que este tema es de larga duración, pero estoy tratando de resumir. ¿Cuándo será efectivo la marca de la bestia? La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. ¿Cómo? La observancia del domingo no es ¿qué cosa? Aún la marca de la bestia. ¿Cuándo lo va a hacer? Esas son citas de Elena G. de White. Dice, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha ¿qué cosa? Venido. Si quieren la cita está en Comentario Bíblico, tomo 7, página 988. ¿Están entendiendo eso? ¿Cuándo será efectiva la marca de la bestia? Cuando se decrete ¿qué cosa? La ley dominical. Y usted dirá, bueno, pastor, entonces cuando eso pase, ahí me preparo. Totalmente equivocado. Será demasiado tarde. ¿Están entendiendo eso? Sigue. La señal de Dios y la marca de la bestia. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen. Al guardar el primer día de la semana, la observancia de este día es la marca de la bestia. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto. La observancia del primer día de la semana es lo contrario a Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué nosotros somos el pueblo verdadero? Todas las religiones adoran a Dios, pero no lo adoran como creador. ¿Estamos claros? Lo adoran como redentor, salvador y todo lo demás. Nosotros somos el único pueblo que adoramos a Dios como ¿qué? Creador. ¿Y cuál es la mejor evidencia? Nosotros observamos el sábado porque es la conmemoración de ¿qué? De la creación. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que nuestra vida, mientras seamos fieles en el sábado, evidencia que somos de Dios y aún pertenecemos a Él. Mientras que el domingo, los que adoran el domingo, pertenecen a aquel que no es Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Y ya voy con las últimas citas para terminar. Todos quieren ser sellados. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? En este tiempo de sellamiento, Satanás estará valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente al pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlos ¿qué cosa? Vacilar. ¿Qué significa eso? Satanás te va a entretener hoy más que nunca para que no tomes tiempo de importarte por tu salvación y por tu preparación para el reino de los cielos. Pondrá cualquier obstáculo en tu vida para que no tengas tiempo para eso. Yo les pregunto, yo no sé aquí, yo puedo hablar de mi país, no sé acá, pero los domingos, los miércoles, los cultos son casi desiertos en Panamá. No sé aquí, yo espero que no. Aquí allá solamente hay sabáticos. Solo van los sábados a la iglesia. Y bien bonito, usted lo viera bien guapo, bien arregladito. Pero los domingos y los miércoles son un grupito. Y yo he tenido, no sé si decirlo, la terrible sorpresa, porque yo ahora más que nunca, conociendo este mensaje de Dios, yo digo, yo tengo que hacer mi trabajo al 100%. Así que yo hago mi rol de predicación, no solo sábado, domingo y miércoles.
Y yo voy los sábados, domingos y miércoles a la iglesia. Y los domingos y miércoles a algunas iglesias le he tenido que llamar la atención a mis ancianos porque ¿saben qué? Las encuentro cerradas. Y cuando una iglesia está cerrada un domingo y miércoles, esa es una evidencia que no está preparando en absoluto para el reino de los cielos. Y se lo estoy diciendo, es mi experiencia que estoy viviendo en Panamá en este momento. Espero que no sea aquí así. Pero es triste. Porque la iglesia se está acostumbrando ¿a qué? A vivir tranquila, sin problemas, todo lo tenemos, todos estamos bien, no tenemos que preocuparnos. Y eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Eso mismo quiere Satanás, que vivas tranquilo, que no te preocupes por nada, nada malo te va a pasar, va a venir a dominicar, no te preocupes por eso, eso va a pasar. Eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Él no quiere que nos preocupemos por nuestra vida espiritual. Señores, si usted tiene que ejercitar su cuerpo ahora que está llegando a la edad más adulta y usted sabe que si no ejercita su cuerpo se va a enfermar más rápido, ¿sí o no? Y hay que hacer algún tipo de ejercicio, con mayor razón hay que hacer nuestro ejercicio espiritual. ¿Y cuál es el ejercicio espiritual que tenemos que hacer? Porque no crea ese cuento, no, pastor, es que, mire, pastor, yo me estoy preparando al Señor porque yo leo todos los días la Biblia y le oro a Dios. No me venga a decir que ese es su escudo de batalla, porque le voy a decir, eso es apenas la mitad de lo que usted tiene que hacer. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos que están en la Biblia? Amar a Dios sobre qué. Bueno, entonces ese es el primero que estás haciendo. ¿Y el segundo cuál es? Ahí es donde tenemos problemas. Y ustedes sabían que Dios fue sabio cuando dice ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Dios fue grandemente sabio, porque Dios sabe que cuando tú comienzas a desarrollar la otra parte que te hace falta, es ahí donde tu vida espiritual se enriquece, es ahí donde tu vida cobra poder del Señor, y es ahí que Dios te da el poder para hacer una obra poderosa en su nombre. No es solamente estudiando la Biblia, como dice, no, pastor, es que yo para ser rico, primero que tengo que ser conocedor de la Biblia, conocerla todita, para yo entonces dar el rico. No, Señor, eso es falso. Tuve en mi iglesia a un evangélico. Ustedes saben que hay problemas con los adventistas y los evangélicos. Y el evangélico comenzó a hacer su trabajo. ¿Saben qué hacían? Agarraron los buses, se metían los buses y comenzaban a predicar. Adventista ya, a predicar. Un día me dice, pastor, ya decidí de plan, voy a ir al parque de David de Cervantes y todas las noches voy a comenzar a predicar. Y yo fui, oye, ¿cómo no? Vamos para allá. Y sí, reunía gente, ahora el llamado, la gente estaba ahí, y gracias a eso formamos una iglesia que se llamaba la iglesia de Calle Quinta. Pero ¿saben qué me gané? La crítica de mis ancianos. Porque me decían, ¿cómo es que usted viene aquí a hacer una vez y usted lo apoya y todo y nosotros qué? Hicimos una campaña grande que vino, inclusive vino un hermano de Estados Unidos que es científico, el hermano Jim Bull. Nos fue allá y nos hizo una campaña muy especial, muy bonita. Y el quien estuvo al lado mío dándole fuerte fue ese hermano. Los ancianos brillaban por su ausencia. Entonces pues vinieron a quejarse así, ¿y usted por qué lo prefiere más a él que a nosotros? Entonces me acordé de la parábola, ¿sabes cuál es? De los jornaleros, ¿verdad? Que reclamaron al dueño porque tú le estás pagando la misma cantidad que nosotros somos más años estar aquí en la iglesia. La obra de decir exacto. Y hermanos, si usted no hace la obra de Dios, se va a quedar sentado sin hacerla, porque vendrá alguien en esta iglesia que la hará y lo hará de mayor gratitud, porque él le entregará su vida total al Señor y Dios lo capacitará para hacerlo. Y lo que ese Señor está para evangelizar el mundo, usted lo puede hacer. Simplemente que usted no ha puesto su vida en las manos del Señor para que Dios lo use como instrumento suyo para hacer esta obra. Esa es la verdad, la crudita verdad. Yo no vengo a hablar de ustedes, hermanos, todos vamos a ir al cielo, qué lindo, qué hermoso, todos vamos a estar allá. Eso es mentirles, eso es engañarles. Porque la Biblia no dice buen adventista fiel. ¿Dice así la Biblia? No, buen siervo. No dice adventista. Ay, yo creo que decía adventista. Buen siervo. ¿Cómo dice? Buen siervo fiel. Y para ser un buen siervo hay que cosa, hay que trabajar. Para ser fiel hay que demostrar que lo que el Señor ha hecho en mi vida, hay evidencia de esto en lo que estoy haciendo. ¿Estamos claros? Y eso, mi querido, yo voy a terminar ya con esto porque tengo más citas, pero no quiero abusar de su tiempo.
Vamos a la última. Viene la hora de la gran cosecha. Hacemos la última. Teníamos todas estas, pero no lo voy a hacer por parte del tiempo. Dice la última: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Miren bien esta cita. Los hombres seguirán, ¿qué cosa? Plantando y edificando y comiendo y bebiendo inconscientes, todos ellos de que la decisión final irrevocable ha sido, ¿qué cosa? Pronunciada en el santuario celestial. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega, y en el cumplimiento de los deberes de la vida, los justos serán puestos en contacto con los impíos hasta el mismo fin. No termine esa cita. Los hijos de la luz estarán esparcidos entre los hijos de las tinieblas, para que todos puedan ver, ¿qué cosa? El contraste. Tremenda esa cita. ¡Wow! La pregunta es en esta hora: ¿seguirás viviendo tu vida pasible, tranquila, llena de paz, llena de calma que estás viviendo en este momento? ¿O tomarás en serio lo que estoy hablando en esta hora? ¿Cuál es tu decisión, mi querido hermano? ¿Vas a hacer las cosas para Dios como deben de ser, o seguirás hablando con Dios? Y no es que te estoy regañando, no, al contrario. Estoy hablando claro porque quiero ser claro contigo en esta hora. Porque es una decisión seria que tenemos que tomar en nuestra vida. Y tú me dirás: pastor, ok, yo quiero hacer algo con el Señor, pero ¿qué hago, ser pastor? La primera cosa que te voy a decir que hagas es lo siguiente: comienza a orar por tu familia que no está en la iglesia. Toma eso como una meta para hacerlo. La cosa número 2 que puedes hacer: ayuda a tus vecinos alrededor. Puede ser que haya alguien que tenga hambre, puede ser que haya algún vecino que no tiene que ponerse, puede ser que haya un vecino que no sabe cómo vivir su vida y tú puedes ayudarlo. Comienza a hacer un bien a tu prójimo. Pero ¿saben ustedes cuál es la primera regla que se me estaba olvidando? Y perdonen por no recordarse. La primera regla que yo voy a hacer con mi prójimo. ¿Saben quién es mi primer prójimo? ¿Quién es mi primer prójimo? Mi esposa. ¿Y saben por qué es la primera prójima? Porque ella pasa conmigo más de 24 horas y tiene que soportarme, y yo también a ella, ¿cierto? Pero la clave de soportarnos es que aprendamos, con los años que hemos vivido, aprendamos a amarnos y querernos y aceptarnos como ¿qué? Como somos. Me encantó una cita de Ellen White que dice que cada vez que una pareja matrimonial está así como está mi hermano aquí, abrazaditos ahí, y de paso, no es ningún pecado que usted se abrace con su esposa en la iglesia. Quiero eximirle de ese asunto. Es más, si te puedo dar un beso, no hay ningún pecado con eso. Se lo voy a enseñar en la semana, no se preocupe. Pero la cita dice que cada vez que usted hace feliz a su esposa dándole un besito y diciéndole te quiero, tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, amando a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la mejor evidencia. Porque si yo amo a mi esposa, también puedo amarlos a ustedes. Y puedo amar a mi vecino. Y puedo amar a aquel que no conozco, que necesita de Dios, lo puedo amar. Pero no me hagan como un anciano que yo tenía, que se paraba y decía: hermano, yo los amo a todos. Y llegaba primero a la iglesia, era el primero que llegaba. Pero había un detalle: la esposa se sentaba atrás, llegaba tarde, y él se sentaba ¿qué cosa? Adelante, para evidenciar que era un verdadero ¿qué? Cristiano. Pero su vida en su lugar era como ¿qué? Perro y gato. Yo no quiero eso. Cuando un anciano me demuestra que está bien, es cuando yo lo veo sentado felizmente con su esposa. Eso me muestra que están bien. ¿Estamos claros? Así que la primera cosa que corrijo es: esté bien con su pareja. Ore por su familia. La tercera, ayude a un vecino. La cuarta, ayude a un desconocido. ¿Sí? Yo he tenido en mi experiencia, me llega un drogadicto sin camisa. Y yo digo: no le voy a dar dinero. Ok, voy a mi despensa, le consigo una camisa, toma, ponte una camisa. Y se la ha dado. Pero saben, yo sé que se la ha dado sabiendo que a los 2 días anda otra vez sin camisa. Pero aunque sea así, no importa. Mi deber es ayudar al que lo necesite. Y número 4, esta es la más importante: comience a trabajar en un ministerio en tu vida. Algo que a ti te encanta hacer, hazlo para Dios.
yo tomé muy en serio ese concepto que dice, porque fuiste a la cárcel y me visitaste. Entonces yo dije, no, yo tengo que comenzar una obra en la cárcel. Y gracias a Dios, mientras estuve en la ciudad de David, fundamos la obra en la cárcel de las mujeres y apoyé a una damita de este tamaño, una mujercita de este tamaño. Era la única adventista que iba a la cárcel de hombres. Se reunía con más de 50 presos, ella solita. Nadie la acompañaba, solo ella. Y mientras estuve en David por 5 años, estuve con ella acompañándola. Y hermanos, les doy sinceramente, se lo digo de corazón, no hay una mayor bendición cuando tú le predicas a alguien que lo necesita. Y cuando tú sabes que esa predicación o ese mensaje caló su vida. No hay una mayor satisfacción que esa. Y cada vez que yo voy a la cárcel y salgo de ahí, el más bendecido soy yo. Amén. Sinceramente se lo digo. Y no crean, ahí no habían presos buena gente. Hay gente de mala clase. Pero aprendieron a conocer a un Dios verdadero y aprendieron a ser humildes y servidores del Señor. Que ya al final yo hasta los abrazaba, yo tenía total confianza en ellos, no tenía temor, porque sabía que ellos, sus vidas habían cambiado en el nombre del Señor. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Ayuda al prójimo y verás las proezas que Dios hace con lo que tú haces en favor de Dios. Y de esa manera, si se mantiene haciendo el bien a los demás, tu vida podrá ser segura para el reino de los cielos. Pero si te quedas sin hacer nada, solo calentando banco en esta iglesia, entonces mi temor es que puede ser que no estés en el reino de los cielos. Tú decides. Que el Señor te bendiga.